La maestría de vivir, donde el destino eres tú. Un viaje a las verdaderas formas del ser humano, donde las conversaciones son el pasabordo para conocer, recrear, desaprender, aceptar y transformar las rutas que hemos recorrido. Y a partir de allí, co-crear un nuevo destino emocional en el que tú eres el protagonista. Gracias por elegirte como el destino que hace posible la maestría de vivir. Le damos la bienvenida al capítulo número 2 de nuestro podcast La Maestría de Vivir. Y damos la bienvenida también a quienes llegan a escucharnos, quienes de pronto nos escucharon en el primer capítulo o de pronto este es su primer capítulo. Bienvenidos, aquí estamos, somos Luz, Daria y Alegría. Y para hoy tenemos un tema que son las emociones, llamado ¿Qué estoy sintiendo? Luzda. Qué bonito. Hablar de emociones para mí es como entrar en el camino de las señales del amor. Luego entenderemos un poquito lo que eso representa para nosotras. Bienvenidos desde un lugar sagrado, que lo hablábamos en este proceso de grabación, es que somos unas viajeras y desde ese viaje hemos experimentado las emociones, así que nos disponemos con nuestra mente, con nuestro corazón, desde este lugar, a conversar con ustedes de un tema que es apasionante y que a todos nos inquieta por este tiempo. Así es, cuando lo estábamos planeando, porque no es que nos sentemos a hablar y ya, sino que pues revisamos que es importante tener en cuenta. Yo te decía que las emociones es como parte de esos recursos con los que venimos dotados por naturaleza, entonces es como, bueno, en la maleta vas a tener pensamientos, capacidades, talentos, características, emociones. Es eso que no podemos decir, ay no, yo no tengo eso, ay a él sí le dieron y a mí no. No, todos los seres humanos las tenemos. Y es importante también caer en la cuenta o recordar que no son ni buenas ni malas. Así es. Y esto nos conecta con nuestra primer conversación. Ajá. Somos seres de luz, habitando un cuerpo físico y emocional y viviendo una experiencia humana. Cuando hablamos de la experiencia humana, hablamos precisamente que la emoción es la manifestación, es el resultado de la calidad de nuestros pensamientos. Ajá. Y que la mente del ser humano es como el mouse en el computador, abriendo y cerrando archivos. Entonces con nuestra mente nosotros lo que hacemos es abrir y cerrar recuerdos que traemos de 4 momentos determinantes de nuestra vida, y es la concepción, el embarazo, el parto y la temprana infancia, que son momentos determinantes donde se aprenden y se memorizan las emociones como un mecanismo de relación con el cuerpo. Ok, entonces sabemos que hay gente que como nosotras somos estudiosas, hay gente que también es estudiosa y de seguro habrá quienes están en ese momento con lápiz y papel anotando. Ahí el primer anclaje, los 4 momentos clave de donde vienen las emociones que tenemos por naturaleza. Y también otra de las cosas que tú mencionabas es que la emoción es el resultado de nuestros pensamientos. Así es. Listo. Entonces, para hablar de las emociones, es necesario también saber, pues reconocer eso que tú decías, que hace parte de nosotros y que es importante también identificar qué estamos pensando para saber qué estamos sintiendo. Y para eso es importante darle una mirada diferente a esa realidad, que es lo que nos permite las emociones. Uh-huh. Es muy interesante porque cuando le cambiamos la mirada a la emoción, hoy nos estamos enredando con las emociones, ¿te has dado cuenta? Uh-huh. Me da rabia sentir rabia, me siento triste porque estoy triste, no comprendo por qué me siento frustrado, no comprendo por qué me gobierna la ira, no sé por qué me siento tan celosa de estas circunstancias. Entonces es muy bonito hoy quedarnos con el regalo de ver las emociones como unas señales de amor, como unas herramientas. Digamos que la emoción lo que me está permitiendo es conectar con esa parte humana y desde ahí conocerme. De hecho, hay un mensaje que yo comparto mucho en mis espacios de entrenamiento Alegría, y es que las emociones
solo nos sirven para nosotros identificar nuestro nivel de ignorancia. Y cuando tú dices ignorancia, ¿a qué te refieres? Me refiero a que no soy consciente de lo que yo puedo hacer y gobernar a través de lo emocional. Sino que simplemente actúo, reacciono y dejo que la emoción me gobierne y que sea la emoción la que tome el control a la hora de hablar, a la hora de decidir, a la hora de contestar el chat, a la hora de intervenir en una reunión, a la hora de llegar a acuerdos con mis amigos, con mi pareja, con mi jefe. Entonces las emociones simplemente lo que hacen es manifestar una inmadurez emocional que yo tengo en mi cerebro límbico. Es un cerebro muy hermoso porque es el segundo cerebro que se desarrolla y es el cerebro que de alguna manera me conecta con esa condición mamífera, donde hay empatía, donde hay conexión con lo que es emotivo. Entonces cuando yo entiendo que la emoción es la consecuencia de mi pensamiento, aquí ya entramos en un tema más profundo, Ale, y es que todos de alguna manera estamos llamados a conocer nuestra mente y a conocer la información que habita en nuestra mente. ¿Sabes cómo me gusta mirar la mente? Como el campo. ¿Cuáles son las semillas que yo he sembrado en ese campo? ¿Qué es lo que yo he cultivado en ese campo? Si mis pensamientos tienen una alta tendencia a ser positivos o si tengo una alta tendencia a tener un pensamiento de queja, de escasez, de desvalorización. Y desde ahí estoy reconociendo que si pienso bonito, me siento bonito, que si pienso de una forma negativa, así mismo me voy a sentir. Entonces, ¿cuál es el camino de la mente? Entender que tenemos una mente viajera y que esa mente viajera, por naturaleza, normalmente está o en el pasado, recordando, conectando con los eventos que ya pasaron, y que un exceso de pasado en la mente es un estado de nostalgia. Si no estoy en el pasado, estoy en el futuro. Un exceso de futuro me genera ansiedad y preocupación y me estoy perdiendo de la posibilidad de tener una mente en el presente conectada con un estado emocional neutral que me permita vivir desde un estado de armonía. Ok, tú decías una palabra ahorita y es exceso. Entonces se vale ir al pasado para recordar eso que nos motiva hoy y que nos hace que nos da como ese combustible para actuar en este presente y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, como qué bueno lo que vivimos, o mira lo que aprendí allá atrás, listo. Mira, Ale, que a mí me gusta invitar a las personas y lo he vivido y es parte de mi proceso de aprendizaje, y es que al pasado se vale ir solo a agradecer, y a resignificar la forma como yo miro los eventos de mi historia, porque ya no los puedo cambiar. Entonces la manera más bonita de trascender y evolucionar o crecer es tener la capacidad de ir al pasado a mirar todos esos eventos para agradecerlos. Que cuando agradecemos yo siento que es un paso gigante que damos, porque a veces estamos como peleados un poco con ese pasado, o lo dejamos quietico, o lo recordamos y entonces viene la emoción. Y siento que cuando ya estamos en la gran capacidad de agradecer es porque ya hemos dado un paso muy grande. Así es, y es el agradecer la llave que apertura el camino de la aceptación, porque lograr entender la perfección del pasado es una forma de tener un recurso muy valioso en el presente. Creo que es parte de los caminos que como líderes en cualquier escenario de la vida estamos llamados a recrear, y es cómo yo logro ir al pasado a honrar, a agradecer y a respetar, para aceptar que todo eso que sucedió es perfecto y necesario para poder estar en este lugar, sin dejar de reconocer que hay personas que tienen pasados con unas historias mucho más dramáticas que otras, pero que de alguna manera todos esos eventos eran necesarios para la evolución de esa persona. Y finalmente, pues como lo dice su nombre, ya pasó. Ya pasó. Vale, y al futuro podemos ir a soñar. Más que a soñar, porque me encanta cuál es la diferencia entre soñar, imaginar y proyectar.
porque en el soñar nos podemos quedar solo imaginándonos todo lo que podría pasar si tengo ese carro, si tengo esa pareja, si logro tener ese ascenso laboral, si tengo ese dinero, si logro llegar a ese país de mis sueños. Ir al futuro es la posibilidad de proyectarme, de visualizarme con esos resultados que están siendo importantes para mí. Pero ¿cuál es el camino del futuro? El futuro puede traer preocupación y prisa si yo lo tengo en el contexto del control y de la expectativa. Pero si yo utilizo el futuro como una forma de proyectar y de enfocar lo que quiero lograr y lo suelto y me vengo al presente a ejecutar con coherencia con eso que quiero, es diferente. Pero un exceso de futuro ya me conectes con preocupación y ansiedad. Ajá. Listo, entonces teniendo esas dos claridades de pasado y futuro, anclamos el presente. Anclamos el presente. Que es, pues, que se ancla mucho con el tema del que estamos hablando, que son las emociones. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, ¿cómo lo planteo yo? ¿Por qué es importante sentir? Pues porque, por ejemplo, a mí, y no sé si hayan personas que se identifiquen, la palabra sentir como que no me parece tan chévere. Como que, bien, vamos a sentir. Pero ese sentir yo lo asocio como a anclarlo o a conectarme con una sola emoción. Y resulta que todas están invitándonos a sentir. Es que invitarnos a sentir es poder reconocer lo que es la atención. Y cuando yo reconozco lo que es la atención, Ale, y espero que con esto sea clara para ti y para todos los que nos escuchan, es que es muy importante que todos aprendamos la diferencia entre un pensamiento, una emoción y una sensación. Y esto nos va a ayudar mucho a entender también lo que hablamos de la mente viajera. Vuelvo y conecto, la mente viajera está en el pasado o está en el futuro. Cuando yo logro estar en el presente, entiendo que los pensamientos son información, son recuerdos, son parte de la fantasía, son datos. Que las emociones son las tendencias que nosotros tenemos a sentir de alguna manera, que tiene que ver como con esos estados de ánimos cambiantes que el ser humano puede experimentar. Hoy me levanto feliz y en la tarde estoy triste y en la noche me puedo sentir nostálgico, o puedo estar en un estado de neutralidad donde no logro identificar qué es lo que estoy sintiendo. Y las sensaciones son las experiencias que vive el cuerpo vinculadas a los 5 sentidos. Cuando yo estoy presente, me doy cuenta de las sensaciones de mi cuerpo. Y ahí es donde nosotros empezamos a identificar que somos muy racionales y nos cuesta sentir, o que somos demasiado sensibles y nos excedemos en lo que estamos sintiendo. Pero ¿qué es sentir? Es estar en un estado de contemplación plena y absoluta, en una conversación consciente con lo que mi cuerpo me está expresando. Ok, y ahora que dijiste esto de sensibilizarse, ¿cuál es la diferencia entonces entre ser insensible y desensibilizarme? 2 caminos hermosos, porque hace parte del líder que es inteligentemente emocional, y le podemos sumar un poco lo que representa tener inteligencia espiritual y tener inteligencia social. Que yo creo que son 2 temas que podemos ahondar en unos podcasts bien poderosos para que la gente sepa más, pues, acerca del tema, y hoy lo podemos anclar un poco con las emociones también. Claro, es que el ser humano que se reconoce emocional es capaz de relacionarse de una manera armónica con el otro, y es capaz de relacionarse de una manera armónica con el universo. Fluye con la naturaleza, entiende los ciclos de la vida, comprende al otro como ese ser humano que también está viviendo su experiencia desde lo que sabe, desde lo que tiene. Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad, ser insensible es aquella persona que está montado en su ego, en su yo, y que finalmente su verdad es absoluta y que no le importa el proceso del otro, y que le falta ese desarrollo de su cerebro límbico para tener esa empatía y conectar con la realidad del otro.
cuando yo digo que estoy desarrollando la desensibilización, es porque estoy teniendo una madurez de mis 3 cerebros y soy capaz de mirar tu proceso, entender tu dolor, saber que estás viviendo un momento de duelo, de pérdida, y que te puedo acompañar sin perder mi paz, sin perder mi centro, sin necesidad de cargar con tu emoción. Logro estar presente, sirviéndote, desensibilizada, no involucrando mi emoción con la tuya. Para eso se requiere mucho entrenamiento. Mira que eso lo viven los grandes profesionales, un psicólogo, un psiquiatra, profesionales de la salud, todas estas personas que desde su labor tienen un vínculo social con la comunidad. ¿Qué tal que tú llegues a pedir un acompañamiento y esa persona sea insensible o no tenga la madurez emocional y se vincule con todo tu dolor o todo tu drama? Desensibilizarse es ser neutral, saber acompañar a mi hijo adolescente para que entienda su estado, saber acompañar a mi pareja en su momento difícil, saber acompañar a mis amigos o ser un líder que es capaz de reconocer el estado emocional en el que se encuentra su equipo. Creo que es el reto más grande que hoy tenemos como humanidad, entender que ser insensibles es un acto de egoísmo, pero desensibilizarnos es un estado neutral para poder servir desde un mejor lugar emocional. Ok, entonces antes de hablar de las emociones básicas y que podamos identificarlas y aprender un poco más puntualmente acerca de ellas, es algo muy común que nos conectemos con lo que está sintiendo el otro. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen como, es que yo no puedo ver a nadie llorando porque me pongo a llorar. Es que yo celebro la victoria del otro, el triunfo, y me pongo en el mismo nivel de emoción del otro. Cuando yo encuentro a una persona a la que le pasó una historia similar a la mía, con la que me identifico, que puedo saber o estar muy cerca de saber qué es lo que el otro está sintiendo, que digo, ay, tu historia se parece muchísimo a lo que me pasó hace unos años. ¿Cuál es esa clave o cuál sería como el camino para estar en esa neutralidad, no ser insensible, pero tampoco estar en la misma emoción del otro, sino acompañarlo desde ese nivel? Yo creo, Ale, que hay unas vacunas bien interesantes y lo primero es retomar el valor de las emociones. Primero es entender que las emociones son señales de amor. O sea que cuando yo estoy sintiendo, las emociones me están hablando. Las emociones me están mostrando que lo que estoy sintiendo es la consecuencia de lo que estoy pensando. Las emociones me están diciendo que a través de esa emoción yo puedo tener una mirada más profunda de la situación que estoy viviendo. Y que la emoción de alguna manera nos está entrenando para madurar esas limitaciones que podemos tener, porque ya entendimos que la emoción limita la verdadera expresión de mi ser. ¿Qué es lo que es importante entender? Que aprendimos como que hay emociones chéveres y como que hay emociones no tan chéveres. Entonces queremos estar felices, queremos estar tranquilos, queremos estar con armonía, celebrantes, estar desde la victoria, porque está pasando lo que yo quiero, porque se están generando los resultados que yo quiero. Pero cuando deja de pasar lo que yo quiero, cuando las personas que amo no se comportan como yo quiero, cuando no logro los resultados que tengo dentro de mis expectativas, empiezo a sentir la frustración, me empiezo a sentir estresada, empiezo a sentir rabia. Entonces, la tarea que me estás proponiendo que revisemos es que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de que cada ser humano hace lo mejor que puede con lo que tiene, y desde ese lugar cada ser humano es el creador de su propia experiencia de vida. Entonces, cuando yo me relaciono con el otro y yo empiezo a hacerme cargo de lo que yo siento y a respetar lo que el otro vive, de alguna manera voy entendiendo que no es necesario vincularme con la emoción del otro para servirle. Yo le puedo servir desde el reconocimiento de que puedo estar en tu vida y no necesito sentir lo que tú estás sintiendo, porque si me vinculo con la emoción, ahí ya hay otro aprendizaje que creo que podríamos mirarlo en otro escenario, y es entender que de alguna manera somos espejo
Y cuando yo me vinculo a profundidad con lo que tú estás sintiendo, es que tal vez hay una parte de mí que está por revisar para trascenderlo a través de la experiencia que estamos compartiendo. O sea, me encanta porque se vincula mucho con el capítulo anterior. Así es. Ahí es importante tener identificado quién soy, qué hay dentro de mí, mi historia, bueno, y todo lo que eso conlleva para poder saber acompañar al otro. Y en ese acompañamiento del otro también es importante tener claro pues esas emociones que son básicas y que tenemos todos por naturaleza, como lo decíamos al inicio. Entonces tenemos el miedo, el enfado, la tristeza y la alegría. Este tema no sé si tú te viste la película Intensamente, y creo que es un recurso muy interesante para quienes se la vieron, recapitular lo que esa película nos enseña, y quienes no, es una invitación a que busquemos esa película intensamente y entendamos lo bonito que se vive cuando reconocemos que la emoción es absolutamente perfecta y necesaria para nuestro proceso evolutivo, porque cuando yo empiezo a conversar con las emociones, a preguntarme para qué sentí esta rabia, para qué estoy sintiendo esta tristeza, empiezo a reconocer que estas 4 emociones, que son las básicas y que hay muchísimas más que se desprenden de estas, nos dan lecciones muy lindas. Primero es que el miedo es la consecuencia de una memoria que hay en mi cerebro reptil, y que esa memoria viene de todos esos momentos importantes que determinan la conducta del adulto, que ya las hemos hablado, y que el miedo es una manifestación corporal que hace que el adulto se paralice, que hace que el adulto ataque o que hace que el adulto huya de las circunstancias. Entonces es un fenómeno biológico que es absolutamente observable en la conducta de todos y que es importante para que podamos trascenderlo. Listo, entonces ¿qué tal si vamos haciendo a la par que vamos definiendo las emociones, pues cada una de las emociones básicas, vamos a aprender a identificarlas? Entonces, hablando del miedo, y si decimos que las emociones provienen de lo que estoy pensando, si yo me levanto hoy y no sé cómo ponerle nombre a ese miedo, que ya pues sabemos el nombre, miedo, pero en ese momento no sé qué estoy sintiendo, para anclarlo con el miedo, ¿qué pensamientos pueden llegar? ¿Qué pensamientos pueden llegar? Es que estamos conectados desde lo negativo. Okay. ¿Qué me puede pasar? No lo voy a lograr. Digamos que está conectado con un pensamiento desvalorizante. Y más que identificar qué puedo pensar, yo siento que la pregunta que podemos dejar acá en esta conversación es: cada que tú sientas miedo, pregúntate qué estás pensando. Porque el pensamiento raíz que puedas tener en ese momento está determinando el miedo que te está limitando, que te está paralizando, que te está haciendo agredir o que te está haciendo huir de un lugar o de una conversación. Entonces, ¿qué estás pensando de esa entrevista de trabajo? ¿Qué estás pensando de esa propuesta que le vas a ir a hacer a ese jefe? ¿Qué estás pensando del futuro? Tengo miedo al futuro. Cuéntame qué es lo que tú piensas del futuro. Tengo miedo a enfermarme. Cuéntame qué es lo que tú piensas de tu estilo de vida, de los patrones de enfermedad que hay en tu familia. Entonces, más allá de definir cuáles serían esos pensamientos, creo que nos podríamos hacer un regalo muy bonito. Es, cada que tú tienes miedo, ¿qué es lo que tú estás pensando de esa situación que estás viviendo? ¿Te parece? Ok, listo, ahí teníamos entonces el miedo. Sigamos con el enfado. El enojo, el enfado, la rabia es una emoción que es consecuencia de un pensamiento. Yo tengo una pregunta. ¿La rabia y la ira es lo mismo o hay una diferencia entre ambas? Lo que pasa es que conocemos la rabia como emoción, pero hablamos de la ira como una manifestación corporal, ya como la reacción corporal. Entonces, algunos nos ponemos rojos, nos cambia el color de la piel, otros empezamos a temblar nuestras manos, empezamos a sentir sudoración. Digamos que la ira es un fenómeno corporal. Que ahí es importante, pues esta semana incluso me encontré con un ejercicio que estaban haciendo en la universidad, entonces era acerca de las emociones y bueno, pasaba como por ciertas estaciones. Y me hicieron una pregunta que es muy válida y que a veces como en la normalidad, en la cotidianidad nos hacemos,
no nos hacemos, y es donde donde siento yo cada una de las emociones, que entonces ahí tú estabas diciendo, la rabia una vez la siente entonces yo le decía en la frente, en los puños, esta semana alguien me decía en los dientes, en la garganta, como que se le cerraba la garganta y no podía tragar. Y es muy interesante porque cada una de esas emociones siento que se expresan también en el cuerpo. Es que si la emoción es el resultado de mi mente viajera y mi mente está almacenando una información que hace parte de mis archivos, es bonito empezar a reconocer que la información que está en mi mente, esa información está en mi cuerpo. Y de esa manera yo empiezo a entender que mi cuerpo es el vehículo por el cual se expresa la emoción. Por eso es importante entender la parte corporal, porque cuando yo empiezo a entender la parte corporal, empiezo a entender primero que la información que hay en la mente no es de Dios, es del hombre, que la mente sí es un diseño perfecto de Dios, al igual que el cuerpo también es un diseño perfecto de Dios. O sea que sentir, reconocer que todo está conectado, mis pensamientos y mi cuerpo, quiere decir que es un momento muy bonito para que no luchemos con las emociones, y que si tenemos rabia, que si tenemos tristeza, que si hay un exceso de alegría, que si hay un miedo, es una expresión natural de una información que hay en mí, y que lo único que puedo hacer es empezarme a preguntar qué me quiere decir esta emoción, en qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo, y desde ahí van llegando las respuestas muy bellas sin que tú tengas un conocimiento profundo de la emoción o del origen de la emoción o del pensamiento raíz. Entonces quedémonos en la rabia, que es una de las emociones que más sentimos. Tú la sientes, yo la siento, y creo que el 99.9 de la humanidad la siente. Y cuando sentimos rabia es muy lindo, porque la mejor vacuna de la rabia es que la rabia es el resultado de aquello que no está pasando como tú quieres que pase, o de eso que tú quieres que los demás hagan como tú crees que se tiene que hacer. Entonces, control. Yo me enojo porque no pasa lo que yo quiero, o me enojo porque las personas no se comportan como yo quiero. ¿Cómo puedo trascender la rabia? Primero, soltar al otro, porque el otro simplemente es un instrumento, y hacerme cargo de esa expresión que yo tengo corporal, y entender que de mí no depende controlar, y que las personas siempre se van a comportar como ellas lo saben hacer con la información que tienen, y que no siempre pasa lo que yo quiero, siempre va a pasar lo que yo necesito para evolucionar. Entonces mira cómo la emoción se vuelve un instrumento, a tal punto de yo hacerme preguntas: ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me quieres decir esta emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo se está sintiendo esta emoción? ¿Y cómo la puedo trascender? ¿Bien? Listo. Avancemos con la tristeza. Tristeza es una emoción que está conectada con una experiencia que no logro ver el aprendizaje que me está dando. O sea, ¿por qué siento tristeza? Porque no estoy viendo el aprendizaje de alguna situación. Porque me estoy victimizando, porque me estoy preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué tenía que pasar? Y aquí hay que saber separar un poco el fenómeno de la tristeza. Yo soy una fan número 1 de la tristeza, porque es una expresión bonita del ser humano, donde realmente el ser humano para, respira, le merma la velocidad a su hacer y se empieza a hacer preguntas importantes. A partir de la tristeza llegan grandes transformaciones. A través de una tristeza, grandes poetas sacan narrativas hermosas. A través de la tristeza, un artista puede trasladarlo a una canción, y a través de esa canción hacernos sentir a todos. Entonces las tristezas son momentos importantes. Que por ejemplo eso fue lo que pasó en cuarentena, con la canción que nos movió a todos en medio de un momento retador, diferente, que nos llevó a pensar, a estar en silencio. Salió una canción en medio de esa tristeza con la que todos nos conectamos. Así es. Lo que sí tenemos que validar es que un exceso, una emoción en una repetición constante se nos convierte en un carácter, y ya un exceso de tristeza nos puede llevar a un estado de depresión. Eso te iba a decir, que no es lo mismo sentirme aburrido, triste y depresivo. Son 3 escenarios. De alguna manera
es un ABC. Ajá. Cada una se va volviendo el resultado de una emoción origen. Sentir la tristeza es un estado normal del ser humano, esos subires y bajares de las emociones son perfectas, por eso veámonos intensamente para que reconozcamos el valor de cada una de nuestras emociones. También seamos exploradores de Daniel Goleman, que es un escritor maravilloso en temas de inteligencia emocional, y desde ahí vamos entendiendo que su expresión natural en equilibrio es perfecta. Si hay un exceso de tristeza, hay que poner atención. Y hay un tiempo determinado, pues porque es que siento que el miedo puede tener como un tiempo en el que cada uno lo podemos reconocer. La rabia y la ira pronto también. La tristeza, incluso en esta época, es un poquito más común. Pero entonces ahí de pronto hay cierto tiempo determinado en el que tú digas como, no sé, una tristeza un mes constantemente todos los días, en el que tú sientes ciertas cosas, ahí ya es una alerta. Mira, yo voy a resignificar lo que tú acabas de decir, porque ninguna tiene un cronómetro, ninguna tiene un tiempo determinado. Todos los seres humanos vivimos procesos diferentes, a ritmos diferentes, con niveles de comprensión diferentes. Lo que es importante poner en un termostato de observador, en una lupa profunda de observación, es que un exceso de una emoción me está mostrando que en mí no hay comprensión. Si yo me quedo una semana con la rabia, no estoy siendo consciente del proceso. Ajá. Si yo me quedo toda la vida sintiendo el miedo, no voy a evolucionar y permitir pasar esa puerta y decir, pasé la puerta con miedo y no pasó nada. Uh-huh. Lo mismo pasa con la tristeza. Lo que pasa es que sí es importante entender si las emociones llegan con un evento o llegan sin un evento, porque una tristeza puede ser parte de un duelo, uh-huh, de una pérdida, de algo que es muy significativo en la vida del ser humano y que tomará su tiempo vivir ese proceso. Por eso es importante que esto no sea una verdad absoluta, no hay una fórmula, no hay un ABC, lo que sí hay es una invitación muy grande a ser mi propio coach, a ser mi propio observador, a ser mi propia guía, buscar ayuda cuando sea necesario, pero entender que todo dentro de un estado de equilibrio lo puedo recibir para mi proceso, y si me estoy excediendo puedo empezar a buscar ayuda. O sea que ahí el termostato o la regla es cada uno de nosotros. Pues cuando yo me conozco y voy empezando a identificar, bueno, esta emoción en mí ya está extraña, pues esta prolongación de la emoción ya no es normal. ¿Sabes cuándo siento que es importante levantar la mano? Uh-huh. Cuando yo siento que la emoción está siendo más grande que yo. Okay. Cuando yo siento que la emoción está tomando el control de mi vida y me está gobernando, y con los recursos que tengo no logro gestionarlas. Ahí sí es una invitación a que nos apoyemos, a que tengamos un grupo de apoyo importante para vivir esos momentos, entendiendo que con solo resignificar y gobernar el pensamiento, de alguna manera también voy a gobernar las emociones. Listo. Y la última, la alegría. Bueno, la alegría es para mí alegría. ¿Cómo te sientes tú? Miren que este es un espacio muy lindo porque esta es una conversación que en muchos momentos hemos tenido. Ustedes saben que alegría se llama Alejandra, uh-huh, y que durante mucho tiempo se hace llamar alegría por todo lo que simbólicamente representa para ella esto y para muchas de las personas que te conocemos. Llevar ese alegría como nombre de alguna manera es una responsabilidad a ese vínculo emocional porque lo conectamos desde ahí. Sentimos que la alegría es un estado de felicidad, de bienestar, de gozo, porque está pasando lo que yo quiero, porque la vida está en el equilibrio que para mí es importante. Y esta alegría es algo que yo resignifico dentro de lo que es la inteligencia emocional, porque cuando yo estoy alegre es porque está pasando lo que yo quiero. Cuando deja de pasar lo que yo quiero, ya no estoy alegre. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos en términos de energía, en términos de frecuencia, de patrón vibratorio, la alegría tiene la misma frecuencia vibratoria que la tristeza.
porque cuando pasa lo que yo quiero, me siento alegre, y cuando deja de pasar, me siento triste. Entonces, pasa lo que quiero, me pongo feliz, deja de pasar, me pongo triste. Entonces, de estas 4 emociones, yo invito a la serenidad alegre. ¿Qué es la serenidad alegre? Un estado de neutralidad, donde puedo estar en gozo, donde puedo disfrutar, donde puedo sentir el asombro, donde puedo sentir la nostalgia, donde puedo sentir la rabia, donde puedo sentir la frustración y el miedo, y lo trasciendo de forma rápida, entendiendo que soy yo quien me gobierno y vuelvo siempre a mi centro en un estado de atención plena y en una conversación profunda con mi cuerpo en el presente. Hay un recurso muy valioso que no lo hemos tocado en esta conversación, y quienes llegaron hasta esta instancia en esta conversación, gracias por parar, por regalarse unos minutos de pausa activa, y activando la pausa reconocemos el valor de respirar. Cuando yo respiro, cuando soy consciente de una respiración profunda, yo oxigeno mi cerebro, pienso diferente y por consecuencia también cambia mi química cerebral, y al cambiar toda mi química cerebral cambia mi estado emocional. Entonces aquí juega un papel muy importante que seamos muy conscientes de la respiración para no estar en automático. Listo, entonces ya hablamos de las emociones básicas, de lo que en lo que se pueden convertir, de cómo las identificamos, de cómo las transformamos incluso, que es el llamado y la invitación que hacemos al presente. Y tú ahorita hablabas especialmente en el miedo y en la ira, o en la rabia, que son 2 de las emociones que incluso la tristeza misma, que nos permiten crear. Porque de esos estados, pues cuando yo tengo miedo y me lanzo, veo que no pasó nada o no pasó todo lo que me había imaginado. Te expandes. Cuando tengo rabia, utilizo eso para crear también, para como esa fuerza, para moverme, para sacudirme un poco. Cuando tengo tristeza, desde esa tristeza me doy cuenta que se puede ser diferente, o la situación puede ser diferente, y aprendo a aceptarla. Y cuando siento alegría, digamos que no yéndonos al exceso, sino que celebro eso que está sucediendo. Entonces todo eso nos puede llevar a crear. ¿Cuál sería esa ruta de creación? La ruta de creación es: me hago cargo de lo que pienso. Por ahí nace, es el pensamiento raíz. Yo estoy pensando, y lo que estoy pensando está determinando lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo está determinando la calidad de mis palabras y mi narrativa. Y mi narrativa está determinando mis acciones, esa coherencia. Y mis acciones que están haciendo me están llevando a vivir una experiencia. Y vivir esa experiencia me está permitiendo tener un aprendizaje. Cuando yo voy y miro el aprendizaje, si no es un aprendizaje chévere, si es algo que me está llevando a vivir un alto nivel de sufrimiento, que está en desequilibrio, en desarmonía, yo lo que vengo a hacer es, primero, evalúo qué es lo que estoy pensando de esa situación, y hago que mi pensamiento sea enfocado y dirigido a lo positivo, a lo que quiero lograr. Luego me voy a ir a mirar mis emociones para gestionarlas, para no controlarlas, que es parte de lo que hoy encuentra uno mucho en las organizaciones o en las conversaciones de controla tus emociones, o controla tus chakras, o pensamiento positivo, o cancelado, no sé Contrólese. si, o contrólate, o estás bien. Estamos sintiendo que hay que controlar. Entonces nada, pensamiento enfocado, dirigido, emoción gestionada. Ya sabemos que cómo se gestionan: las abrazo, las respiro, acepto, desidentifico el personaje o la situación porque entiendo que la emoción es mía, y me vengo a la palabra para que sea impecable, para que sea sin juicio, para que esté cargada de gratitud, y me vengo a las acciones coherentes, donde yo voy a estar en un estado de 200 Hz hacia arriba: gratitud, valoración, aceptación, presencia pura, respiración consciente, y me voy a ir a vivir una experiencia que sí o sí voy a aceptar. ¿Por qué? Porque fue mi creación. ¿Y qué es lo que voy a hacer con el aprendizaje? Asumirlo. Entonces mira que es muy lindo, porque
Pensar, sentir, hablar, actuar, experimentar y aprender nos lleva a dos acciones fabulosas que el adulto consciente puede tener. Me hago cargo de lo que estoy sintiendo y respeto lo que está pasando afuera. Wow, una cosa, pues, o como esa combinación que no es tan sencilla como suena y que desde la maestría de vivir, pues, no es que nosotros lo hagamos a la perfección, sino que también lo vivimos. Incluso antes de cerrar el episodio de hoy, el capítulo, yo tengo dos preguntas. La primera es que esta semana experimenté la rabia, la identifiqué, pero cuando finalizó el día me sentía mal. ¿Por qué? Me encanta porque la rabia se viste de tristeza y la tristeza se viste de rabia. Es el fenómeno más hermoso que podemos vivir, Ale, porque cuando tú tienes rabia estás actuando desde tu cerebro reptil y es una reacción automática, porque no está pasando lo que tú quieres y las personas no se están comportando como tú quieres. Y uno no piensa, sino que reacciona. No, reacción automática. Ajá. Cerebro reptil, lo más parecido al animal, secuestro amigdalar, está siendo poseída por una parte de tu cerebro que simplemente te está llevando a reaccionar. Pero uno no se da cuenta. Es que no nos damos cuenta. Y esa es la tarea, gobernar esa parte de mi cerebro para que cada día reacciones menos y actúes más. Y desde ahí te das cuenta, actuaste con rabia, juzgaste. ¿Quién fue la persona que sintió rabia? Yo. ¿Con eso cambiaste la situación? No. ¿Con sentir la rabia cambiaste las personas? No. Entonces luego viene la comprensión que me genera tristeza. ¿Yo para qué hice esto? Yo hubiera contestado diferente. Entonces actúas para pensar. Que uno no puede omitir una cosa a la otra. Pues como, sentí rabia, listo, ya pasó. Automáticamente llega la tristeza a acompañar eso que ya se sintió. La tristeza se viste de rabia y la rabia se viste de tristeza. Es importantísimo explorar las dos emociones en ese fenómeno emocional, porque finalmente la tristeza te está diciendo, Alejandra, ¿qué aprendiste? Entonces yo te digo Alejandra y es como si la emoción te estuviera haciendo un llamado de atención. Si te digo alegría, ¿qué pasó acá? Te sientes diferente, pero finalmente siempre hay un llamado desde mi cuerpo emocional a comprender y a trascender la emoción. Listo, la primera respuesta, gracias. La segunda es que a veces conozco personas y a mí también me pasa, es que uno les pregunta como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y la persona dice como, no me lo había preguntado. No sé, bien, como yo creo que bien, o demás, pero como más o menos, o no hay como una claridad al momento de identificar o de ponerle nombre a eso que estoy sintiendo. Es decir, incluso en medio de esa respuesta, no sé si puede estar, que podemos estar sintiendo no solo una, sino varias emociones. Así es. ¿Y cuál es el reto? Conocernos. ¿Y cuál es el reto? Aprender a comunicarnos con el cuerpo. ¿Y cuál es el reto? Empezar a estar en el presente. Porque cuando yo vivo en el presente, estoy dejando afuera los esquemas del pasado y del futuro y estoy teniendo una comunicación estrecha con lo que está pasando con mi cuerpo, con las sensaciones y con las emociones. Alegría, hay una realidad y es que no fuimos educados para reconocernos como emocionales, como parte de un cuerpo emocional y incluso estamos entrando apenas en ese proceso. Total, incluso esta semana tenía una conversación donde alguien decía como, yo no soy tan emocional, yo soy más racional, porque creemos que eso nos da como una mayor calificación o un mayor, no sé, un pensamiento mejor hacia otros o queremos dar una impresión. Creemos que al momento de decir soy más racional, damos una mejor impresión que decir soy emocional, pues como ese reconocer que somos emocionales por naturaleza no está tan bien visto afuera. Mira, esto es muy lindo porque esto es hacernos una reflexión de no eres quien crees que eres. Me encanta. ¿Sí? No eres como te han definido los demás. Ajá. Y también no eres como tú te defines.
Y esto hace parte de lo que hablamos en nuestro primer encuentro, y es que quién soy yo, cómo soy yo y qué soy yo. Y finalmente el ser humano se define con el cómo soy yo, porque me dijeron cómo era, porque yo creo que soy así, o porque yo creo que quiero que los demás me vean de esta manera. Entonces, yo lo que te puedo decir es que tenemos una asignatura pendiente, y es reconocer el quién soy yo. Y según la historia de cada persona, esa historia que cuenta en la memoria de su cuerpo, que determina su pasado, sus vivencias, sus códigos aprendidos, la madurez de su cerebro, si es posible que tú te encuentres muchas personas que digan soy más racional, y el ser tan racional les nubla la posibilidad de sentir tanto, sin decir que no pueden sentir, sí lo pueden hacer, solo que estamos todos llamados a desarrollar esas 3 habilidades, a tener esa mirada racional, a ser visuales, a tener esa mirada intuitiva, empática de nuestro cerebro límbico, y tener también ese vínculo de nuestra supervivencia, de ese sentir, de empatizarnos con nuestro cerebro reptil. Entonces ese cerebro está llamado a tener neuroplasticidad, a ser más flexibles con los aprendizajes, a reconocernos en esa trilogía tan bonita de nuestro cerebro, también como de nuestros canales de percepción. Entonces estamos todos de alguna manera aceptando invitaciones al sentir, al ser racionales y también a tener ese instinto de supervivencia. Bueno, y con este tema de qué estoy sintiendo, las emociones propiamente, vamos a darle 2 regalos a quienes han llegado al final de este capítulo, y la primera pregunta es ¿cuál es la emoción que te gobierna? Que podamos aprender a identificar. Y cuando decimos gobierna, ¿a qué nos referimos? Que predomina en ti, que termina siendo más grande que tú, que es tan recurrente que la reconoces con mucha facilidad. Ok, ahí tenemos la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cuál es el aprendizaje que tiene esta emoción para ti? Muy lindo que nos podamos hacer esa pregunta y que sean ustedes los que logren esa respuesta con el contenido que hemos compartido. Y me parece maravilloso caminar desde la maestría de vivir, reconociendo que las emociones son absolutamente perfectas y necesarias para nuestros procesos evolutivos, y que son las señales del amor que nos permiten tener esa mirada penetrante de la realidad. Cuando aprendemos a tener pensamientos de pureza, empiezo a entender que si yo me amo a mí mismo, tendré paz interior. Así que lo que estemos sintiendo, vamos a amarlo, vamos a abrazarlo y vamos a transformarlo. Esto fue un capítulo más de la Maestría de Vivir, donde el destino eres tú. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias por darle play y llegar hasta el final de este capítulo. Un abrazo desde un lugar seguro que es nuestro corazón, y gracias por acompañarnos.